Incisos es una presentación de Natural Things, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Quería preguntar, Edgar, tú que has trabajado en campañas alrededor del mundo, esa cosa que está de moda, incluso prácticamente estamos inmersos en la campaña electoral en Estados Unidos y aquí ya también se comenzó a decir que si gana la ultraizquierda o la extrema izquierda, Estados Unidos se puede convertir en otra Venezuela. Y Sí. esa conseja se ha repetido en América Latina en las últimas campañas electorales. Es decir, siempre hay un candidato que se le endilga el hecho de ser prochavista y otro que en su discurso dice yo soy lo contrario a lo que está pasando en Venezuela. Si no votan por mí, este país, esta ciudad, este estado se va a convertir en Venezuela. Eso ¿cómo lo ves más allá del sentimentalismo, de la emocionalidad que produce el que comparen tu país con lo malo, con lo mediocre, con lo inservible, con lo insalubre? Desde la perspectiva de la estrategia política, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo asume el contexto, la masa que va a votar? Mira, te voy a decir tres cosas, ¿no? Me voy a ir de lo estadounidense propiamente a lo venezolano o latinoamericano y un caso concreto, un ejemplo, una anécdota para que entiendan más o menos cómo es el tema o cómo lo he vivido yo. Sobre la discusión de si en Estados Unidos Biden, un eventual triunfo de Biden significa uh, una, una llegada de la extrema izquierda. Yo creo que el que hace esos análisis no entiende los Estados Unidos, número uno. Un país donde las instituciones ese país es lo que es gracias, digamos, a su fortaleza institucional, ¿no? Y a su tradición institucional. O sea, no es casualidad, por ejemplo, que el presidente del Justice de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es un tipo conservador, vote en algunas decisiones en contra de dictados o deseos de Trump, que es un presidente republicano. Ese juego, o sea, intentamos, y aquí empiezo a conectar un poco con lo segundo, empezamos a analizar los Estados Unidos y cualquier otra realidad con la realidad venezolana. Entonces empezamos a venezolanizar todo como si nosotros fuésemos el ombligo del mundo y no lo somos. Hoy estamos en un mundo multipolar, donde hay muchas dinámicas en paralelo. Yo no creo eso. Evidentemente sí hay una facción demócrata más radical, más de izquierda, Bernie Sanders, Ocasio, el Black Lives Matter es una cosa que tiene mucho de izquierda. Sí, también hay de derecha rancia, digamos, recalcitrante, racista incluso, lo hay, pero es un debate propio de los Estados Unidos que además no es nuevo. Entonces eso lo decidirán ellos en las urnas y eso por ahí. En el segundo caso, en el latinoamericano, que se ha usado la monedita de Venezuela como un, ¿cómo se llama esto? Un comodín, ¿no? Se usó en Chile, se usó en Colombia, se usó en Ecuador, se usó en Perú, etcétera. A mí me da lo que yo denomino un dolor en el pasaporte, ¿no? Que uso en mi país como ejemplo negativo. A mí me duele el pasaporte, me duele la cédula y me duele el pasaporte, porque, bueno, finalmente uno nació ahí, uno es de ahí, uno entiende además el drama que hemos vivido, no estos 5 o 6 años, sino estos 20 años. Entonces, evidentemente, no es cómodo, no es agradable, pero profesionalmente hay que entender que si eso si te sirve como un argumento para persuadir a un público que está indeciso, hay que usarlo. Y hay que usarlo además con herramientas y con verdades, con elementos veraces. ¿Y por qué te digo esto? Porque evidentemente el caso de Chilezuela, que da hasta risa en el caso de la elección chilena, bueno, no es tan caricaturesco como pensamos. Y te voy a poner un ejemplo concreto, la tercera parte de mi respuesta. Y voy a evitar nombres por razones legales. Yo una vez me reuní con un político ecuatoriano, quien me dijo, venía del correísmo, y me contó cómo alguien del correísmo se forró, se forró literalmente, Literalmente. 5 millones de dólares, 5 en efectivo, y pasó de Venezuela, dinero entregado por el gobierno venezolano, evidentemente, ilegalmente, pasó por Colombia, protegido por elementos irregulares, no tengo que decir cuáles, y llegó a Ecuador para financiar las campañas de Correa. La revolución bolivariana se dedicó a exportar su revolución a Bolivia, a Ecuador, a Argentina, etcétera. La historia que todos conocemos. Entonces el peligro sí es real. O al menos sí lo fue real, al menos entre la Venezuela chavista de Chávez, que a punta de cheque petrolero y
se metió en muchas campañas, se metió en la de Ollantumala, se metió en la de Correa, se metió en la de Evo, se metió en la de Cristina, se El Bus. metió en la México, en casi todos lados se metió. Entonces, bueno, eso genera también una reacción, ¿no? Todo ese bloque o ese péndulo, ese efecto péndulo también reaccionó. Y bueno, aquí estamos. Lo hizo Chávez por un lado y lo hizo Odebrecht, ¿no? Por el otro. O sea, los brasileños también industrializaron el tema de la corrupción y las compras. Y lo que se conoce muy bien en Brasil como el lavallato, que produjo la caída del sistema político, de la élite política, bueno, en América Latina se popularizó como el fantasma de Odebrecht, que hasta hoy, hasta la semana pasada, le tocó casi que el penúltimo país donde actuaron, que fue México. Se habla de una denuncia de financiación a la campaña de Peña Nieto, etcétera, etcétera. El único país donde no ha pasado nada con Odebrecht es, adivina cuál. Bueno, que oficialmente no nos hemos enterado, digamos, no se ha dado cuenta de todo lo que significa Odebrecht. Porque cuando se dice que en Venezuela no ha pasado nada con lo de Odebrecht, probablemente se refieran a que no ha pasado nada porque no está construido el metro Caracas-Guatire, porque no está construido el tercer puente sobre el Orinoco, porque no está construido el paso por Así debajo es, del lago de Maracaibo. O sea, por eso es que no ha pasado nada, porque la así mayoría de es. los contratos entregados a Odebrecht no se concluyeron. Edgar, Impunidad se llama carencia de instituciones, básicamente. impunidad. Edgar, a lo largo de tu carrera te ha tocado, pues, por supuesto, estar trabajando con grupos políticos, con candidatos, etcétera, y llegar a decisiones cruciales, las alianzas. Es decir, que Sí, un candidato ceda en favor de otro o que un candidato logre que ese otro sumen. le endose su simpatía. Háblame de esos Sí. procesos. Entiendo que en Venezuela te tocó estar muy de cerca en una de ellas, no sé en qué otro lugar, pero háblame de eso. Me he tocado en varias, es dolorosísimo, sobre todo cuando estás del lado de que va perdiendo, porque aunque todo el mundo en esta profesión siempre habla de sus éxitos, a mí me gusta hablar de los fracasos, porque en los fracasos es donde más se aprende, ¿no? Y cuando uno está, digamos, cuando ya sabes que no vas a llegar, pero puedes decidir el resultado de la elección apoyando a uno u otro factor, si conviene, evidentemente, si es viable políticamente, por así decirlo. Bueno, es difícil, es un problema. Primero, yo creo que uno pasa el consultor tiene que ser mucho antropólogo. Te puedo explicar por qué, ¿no? Porque hay que estudiar mucho la sociedad a donde uno va. Luego hay que volverse un consultor político, pero a veces uno termina siendo un psicólogo. Y hasta niñero termina siendo, porque, bueno, bueno, los políticos tienen el ego grande. Para ser político hay que tener el ego grande. Y eso no lo digo como crítico, lo digo como casi que una necesidad. Porque si no estás dispuesto a salir todos los días a las cámaras, a hablar con la gente, a exponerte, si no hay un ego importante, sólido, no sé cómo lo aguanta alguien. Pero volviendo al caso, es difícil, evidentemente, con herramientas, con análisis profundo, con conversaciones bien estratégicas, hay que decirle en este caso el cliente, que termina a veces siendo amigo, la posibilidad de que llegues es muy baja, lo que puedes es cambiar el tablero si tomas esta decisión. Sí, siempre es muy difícil y lo que rescato de ahí es el tema psicológico, ¿no? Y del otro lado, cuando uno necesita sumar, bueno, es más difícil porque por lo general el tema del triunfo te dice de que, bueno, ¿por qué no vienen a mí, no? Y más bien hay que mostrar humildad, hay que mostrar apertura. Ese ejemplo lo aprendí, te voy a decir de alguien, a mí me gusta hablar bien de mis colegas y ahora lo abrazo como colega. Armando Briquet. Briquet, que venía de una campaña, evidentemente la de Enrique Capriles Radonsky, se acercó muchos meses antes a mí, que estaba trabajando en la de Leopoldo López, para decirme cómo armamos juego, cómo armamos una alianza ganadora. Esa capacidad de poder armar, sobre todo con factores afines, una cosa que sea más grande que tú y que el otro factor, es un arte. Yo se lo admiro a Armando. Armando además fue jefe de campaña. En esa campaña era jefe de campaña de Enrique Capriles y él tuvo digamos, la visión de comenzar a hablar con algunos factores que terminó al final consolidándose eso, como le decían, el Capoldo. Sí, sí, Capoldo. Eso lo viví, bueno, en el caso de esa elección. Yo nunca he hablado de esto, pero tengo la satisfacción de compartirlo contigo. Bueno, fue difícil, evidentemente no es para nada fácil que un candidato le digas no puedes, tienes que bajarte, tienes que entender que este no es el momento, vendrán otros. El problema es que quizás el momento nunca llegó porque bueno, pasaron tantas cosas después, en los años subsiguientes, en general con el estado de la democracia en Venezuela. Es dificilísimo, pero yo creo que si se hace bien hecho, a la postre termina dando resultados positivos.
A veces hay políticos que pasando en una mano terminan ganando la partida. Hay casos emblemáticos. Uno que me gusta mucho citar es el de Reagan. Reagan se dio en la convención del 76 con Ford, sí, para convertirse en el líder del Partido Republicano indiscutible y ser presidente no una, sino dos veces. Y yo creo que uno de los mejores y más recordados presidentes de esa nación.